Hoy vamos a tratar de mirar cómo ha sido la historia del pueblo de Israel y en qué momento los libros sagrados fueron poniéndose por escrito, ¿no? Porque una cosa es el acontecimiento y otra cosa cuando esos acontecimientos se pusieron por escrito. Entonces, para poder entender eso, para poder entender el contexto en el que cada libro fue puesto por escrito, es importante conocer el desarrollo histórico del pueblo de Israel. Hay quienes dividen la historia del pueblo de Israel en 6 grandes periodos. Un primer periodo que realmente no es propio en cuanto a la historia en sí misma del pueblo, sino digámosle así, sus antecedentes. Y a esto justamente le llaman el periodo prehistórico. Es el que va, podríamos decir nosotros, desde la creación, toda esta historia que vemos en el libro del Génesis hasta el capítulo 11. Allí hablaremos, por supuesto, de Adán, Eva, Caín, Abel, toda esa historia que conocemos, digámoslo de este modo, antes de Abraham, ¿no? Antes de Abraham. Porque justamente con Abraham se va a abrir paso a el segundo periodo que en realidad sería, como quien dice, el punto de partida de la historia del pueblo de Israel. Y efectivamente, con Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, y estamos hablando nosotros como del siglo XIX, siglo XVIII antes de Cristo, allí estaríamos diciendo que es el punto de partida del pueblo de Israel. Y esa historia seguramente la conocemos, la hemos oído, tal vez la tenemos hasta trillada, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en cuenta esta historia que podríamos llamarle a este periodo el periodo patriarcal, ¿no? Periodo que empieza con Abraham, su hijo Isaac, Jacob, esta historia de los patriarcas, los hijos de Jacob, que van a conformar las 12 tribus. Este pueblo que después va por una carestía a trasladarse hasta Egipto, y ahí vamos a perder un poco el rastro de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque pues se nos habla que aproximadamente 400, otro texto habla de 430 años, estuvo el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Entonces, esa parte de la historia, que llamamos, repito, el periodo patriarcal, es lo que encierra estos acontecimientos desde Abraham y su descendencia, y que va hasta cuando Dios va a suscitar a Moisés estando cautivo el pueblo en Egipto, a efectos de que funja como el líder del pueblo que lo va a sacar de la esclavitud, que lo va a conducir hasta la tierra que Dios había prometido precisamente a Abraham. Entonces, esa sería una tercera parte de la historia ya con Moisés, ¿no? Podríamos hablar del Éxodo. Ya estamos hablando cerca del siglo XIII antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos esa historia con Moisés que seguramente la hemos escuchado con amplitud. Después de ese periodo del Éxodo, donde conocemos que Dios se revela a Moisés, no solamente sacándolos de Egipto, sino también mostrando su favor en el tiempo que los mantiene en el desierto, purificándolos para finalmente conducirlos a la tierra que Dios había prometido, a la cual sabemos que quien finalmente llega liderando al pueblo es Josué. Entonces, vamos a encontrar aquí, después de la muerte de Moisés, esta figura de Josué. El pueblo va a constituirse o va a constituir jueces que van a juzgar y apoyar en la tarea de conducción del pueblo, pero va a venir una parte importante que es la monarquía, ¿no? La monarquía cerca del año 1040 aproximadamente antes de Cristo. Va a empezar con Saúl. Esa historia seguramente la hemos escuchado también en repetidas ocasiones, pero todo esto de la monarquía va a tener su especie de consolidación con David. Hablamos del año 1010 antes de Cristo hasta el año 970, donde se ubica el gobierno del rey David. Entonces, la monarquía va a tener lugar aquí con David en cuanto a su consolidación, ¿no? El pueblo, un pueblo ya independiente, soberano, que va a adquirir entonces la hegemonía que conocemos de esta gran nación en esta época del rey David en adelante. Vamos a ver acontecimientos muy importantes como lo ocurrido con Salomón, con su hijo Roboán, que ahí va a haber un punto
Interesante porque la monarquía va a tener luego una división, ¿no? El reino se va a dividir cerca del año 930, va a tener una división que vamos a conocer como la parte norte, que va a ser el reino de Israel, y la parte sur, el reino de Judá. Entonces vamos a ver que allí, y de hecho con la monarquía, es que van a empezar las primeras producciones literarias, ¿no? Los primeros escritos van a tener lugar aquí en esta época cuando la monarquía se instala y propiamente ya en épocas del rey David. Allí vamos a ver más adelante que nacen algunas oraciones que luego van a dar paso al libro de los Salmos. Nace una parte importante del libro de los Proverbios, capítulo 12 aproximadamente al capítulo 29 van a tener nacimiento aquí en esta fase. Digamos que son las primeras construcciones en la escritura, ¿no?, que se hacen de los textos. Fíjense que hasta ahora no se ha escrito nada y ya ha pasado la época de Abraham, ha pasado la esclavitud en Egipto, han llegado con Moisés al desierto, al Sinaí, han transitado y han llegado luego con Josué a Canaán, y nada de eso se ha puesto por escrito, sino hasta cuando llega la monarquía en épocas de David. Lo que se pone por escrito apenas son, como he dicho, algunas oraciones que hacen parte de los salmos y una parte del libro de los proverbios, pero nada se ha escrito aún, ni siquiera en época de David, sobre Abraham, sobre Moisés. Nada se ha escrito. Entonces, en la fase esta o el periodo de la monarquía, en lo cual vamos a hablar porque allí no solamente van a tener aparición estos textos que he enunciado, sino que los profetas van a empezar también su tarea, ¿no?, su ministerio profético, algunos en la parte norte, en la parte sur. Entonces es importante que eso lo conozcamos y sepamos cómo se llegó a esa división y cómo fueron los profetas ejerciendo su ministerio. Por lo pronto, ¿qué es lo que me interesa? Que vayamos teniendo claras estas fases, después las identificaremos más a fondo, pero que vayamos entendiendo, lo primero, esa fase que llamamos la prehistoria, ¿no?, antes de Abraham, desde la creación hasta Abraham, digámosle así. Luego la fase patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob. Después la tercera fase ya con el éxodo, cuando Dios suscita a Moisés y viene la liberación. La cuarta fase, la monarquía, ¿okay? La monarquía. Y toda esta fase de la monarquía nosotros vamos a encontrar que en el año 722, y ya se lo explicaré a continuación, la parte norte, el reino del norte, va a sufrir la invasión de los asirios. Y bueno, los asirios van a destruir y casi que a borrar el rastro de las 10 tribus que vivían en esa parte norte, ¿verdad? Y después de un tiempo, estamos hablando del año 587, 589, llegan las tropas, ya no, los asirios están instalados allí en la parte norte, pero llegan las tropas de Babilonia, que era el imperio, digamos, dominante en la época, trama batallas con los asirios y logran los babilonios llegar hasta el reino del sur, hasta Judá. Ahí viene la destrucción del templo y viene el exilio a Babilonia. En el año 587, el exilio que se da de los que vivían en esa parte sur, en Judá, son exiliados a Babilonia. Entonces allá va a haber otra fase, que es la fase que vamos a conocer como la fase del exilio. El pueblo está viviendo en Babilonia, está cautivo. Algunos hablan que no fue una esclavitud propiamente dicha, como lo que sí ocurrió en Egipto. Y bueno, y por ahí están cerca de 50 años en el exilio. Entonces nosotros vamos a estar hablando en ocasiones de que este libro fue compuesto en el exilio, ¿no? O este libro fue compuesto en la parte norte de Israel, o fue compuesto en el reino de Judá, en el sur, en la época de la monarquía. Entonces todo esto es lo que debemos ir, digamos, teniendo en claro para poder luego ubicar los textos y cuando el texto se ha leído, poder en ese sentido entender con mayor comprensión, con mayor claridad el sentido mismo del texto, porque estamos ubicados en el contexto histórico. Entonces, repito, estamos en otra fase, que es esta fase del exilio. El pueblo está en Babilonia. Allá vamos a ver, ahorita lo contaré, ejercen algunos profetas como Ezequiel, está en el exilio, ejerciendo su ministerio profético.
Y hay un acontecimiento importante por allá por el 539, que Ciro, el rey de los persas, traba combates con los babilonios o los caldeos, que eran los que tenían cautivo a los israelitas, y entonces logra la liberación de los israelitas presos en Babilonia. Ellos logran, por el decreto de Ciro el Persa en el año 539, logran regresar a su tierra. Y a eso lo vamos a llamar la época post-exilio. ¿Ok? Post-exilio. Entonces tenemos, repito, la prehistoria antes de Abraham, la fase patriarcal con Abraham y sus descendientes. Luego viene la fase del éxodo, apareciendo Moisés, ¿verdad? Hasta que conduce al pueblo a las tierras de Canaán, que entran en cabeza de Josué. Viene el periodo de los jueces, hasta la monarquía, que sería la cuarta fase. Prehistoria, patriarcal, éxodo, la monarquía, luego el exilio, que va a tener lugar en el 589, cuando las tropas de Babilonia destruyen las murallas, el templo, y el pueblo es exiliado justamente a Babilonia. Luego del decreto de Ciro el Persa en el 539, ellos regresan a su tierra. También vamos a ver que algunos profetas van a ejercer en este tiempo. Acaba de venir toda la época de Esdras, Nehemías, Crónicas, etcétera. Pero importante entonces entender allí que hablamos del post-exilio, ¿no? Post-exilio. Entonces, estas serían, digamos que básicamente las fases. Algunos, una vez oía a alguien que nos regalaba como unas siglas, creo que son PEM, P-E-M, PEM. O sea que con esas 3 letras nos podemos aprender estas 6 fases de la historia de Israel. La P de prehistoria y de patriarcal, la E de éxodo, la M de monarquía. Después de estar en la M con la monarquía, volvemos al exilio, y la P del post-exilio, ¿no? Entonces es PEM yendo y viniendo con esas 3 letricas. Nos pueden dar luces como para que no se nos olvide, y algo ahí como didáctico, pedagógico, que cada vez estemos cuáles que son estas 6 fases de la historia del pueblo. Con la sigla PEN se me facilita. Entonces, prehistoria, patriarcal, el éxodo, la monarquía, el exilio y el post-exilio. Entonces, si eso está claro, cuando digo claro es por lo menos entender qué son esas 6, y más o menos como las he ubicado, ahorita vamos al fondo, pero simplemente entender qué son esas 6 fases y cuál más o menos son sus rangos, ¿no? Y los personajes que interactúan allí. Bien, dicho eso, vamos a empezar por una parte importante, que, como decía, de pronto con la prehistoria no nos habla propiamente del desarrollo del pueblo, sino que ya uno aterriza propiamente es en la fase patriarcal, y ya nosotros creo que esa historia la conocemos con suficiencia, pero bueno, no está de más recordar que estamos hablando, como hace un rato decía, del siglo XIX antes de Cristo, cuando Dios saca a Abraham de allá de la Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia significa meseta o tierra separada por 2 ríos. Esos 2 ríos son el Tigris y el Éufrates. La parte norte estaban los asirios, y en la parte sur estaba todo lo que es los caldeos, ¿no? Babilonia, su capital. Entonces, de allá de Ur de los caldeos, es una ciudad, Ur, de estas tierras de Mesopotamia, el caldeo, Dios saca a Abraham. Esto quiere decir que Abraham podía estar relativamente codeado, digámosle así, de religiones paganas, ¿no? Y seguramente había visto a los hombres sumidos en ciertas prácticas paganas. Sin embargo, Dios se le revela. Es muy probable que, digamos, Abraham, en la rectitud con la que podría estar viviendo, causa esta atracción, podríamos llamarle así, por parte de Dios, que termina Dios revelándosela a Abraham, eligiéndolo para hacerlo el padre luego del pueblo de Israel.
Entonces, todas estas historias, luego su hijo Isaac, que es un signo de Cristo, recordemos el sacrificio que Dios le pide a Abraham y esa expresión tan diciente cuando justamente lo va a sacrificar y su hijo le pregunta, ¿y el cordero, papá? Y le responde a Abraham, Dios proveerá, ¿no? Y justamente el cordero que Dios, si bien ahí se provee un cordero, pero Isaac cargando el leño es un signo de Cristo cargando la cruz. Y eso de que Dios proveerá el cordero es justamente el sacrificio que Dios ya tenía, predestinado, iba a tener lugar en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta historia donde luego su hijo Isaac se casa con esta mujer, Rebeca, y tienen luego un hijo que es Jacob, y ellos no quieren que su hijo tome mujer o esposa de allí, de las tierras que ellos están viendo, donde incluso sacrifican a los niños, a los dioses. Entonces, lo que hace Jacob es irse hasta las tierras de donde era su madre, y allá entonces viene y encuentra pues a su esposa, o recibe a su esposa, Lía, se casa con Lía, Raquel, tiene hijos de una y de la otra, tiene hijos de las sirvientas de la una y de la otra, y ahí vienen estos 12 muchachitos que van a terminar siendo la base del pueblo, ¿no? Esa historia seguramente la hemos repasado en repetidas ocasiones. Entonces, luego lo que se nos cuenta es que por una carestía el pueblo cae en Egipto, pero aquí yo quiero llamar la atención de un texto y cómo un solo versículo, si a veces este contexto histórico no lo tenemos en cuenta, cómo puede pasar desapercibido. Me voy a referir al libro del Génesis, en el capítulo 9. Hay una historia que seguramente conocemos y es la de Noé, cuando ebrio queda dormido ahí como en un sitio donde uno de sus hijos, recordemos que Noé tenía 3 hijos, Jafet, Cam y Sem, ¿no? Y uno de sus hijos, Cam, ve la desnudez de su padre, ¿no? Lo ve desnudo porque había quedado ebrio, y le cuenta a sus hermanos. Cuando su padre se levanta, y dice el texto, se le pasa la borrachera, entonces profiere una sentencia de maldición, no propiamente sobre Can, que era quien había visto la desnudez del padre, sino sobre el cuarto hijo de Can, llamado Canaán, ¿no? Entonces, eso es curioso. Si uno ve el texto, es muy difícil entender por qué Noé, siendo su hijo Cam, el que hizo aparentemente el acto indebido, que no se logra saber cuál, más allá de haber visto la desnudez de su padre. Algunos dicen que fue que contó con burla a sus hermanos la escena, que puso en vergüenza a su padre, pero eso realmente no lo está diciendo el texto. Algunos rabinos y la literatura rabínica siempre hay que tomarla con mucha seriedad. Sin embargo, he escuchado en 2 rabinos unas explicaciones que no dejo como de sorprenderme, diciendo de dónde habrá salido esto, porque no logro entenderlo, ¿no? Pero dicen ellos, hay 2 explicaciones. Una era que Can, al ver la desnudez de su padre, habría abusado sexualmente de su padre. No me pregunten de dónde saca eso el rabino, porque todavía no lo sé, pero dicen que para que haya llegado esa sentencia, esa maldición, y lo que dice es que el padre lo maldice por lo que había hecho con él. O sea, mirar su desnudez no implicaría que habría hecho algo con él. Entonces, es un poco extraño, digamos, el texto y las conclusiones a las que algunos llegan. Y otro termina diciendo que era que Can no solamente había visto la desnudez del padre, y esta es más, digamos, fuerte esta interpretación, dice aunque lo había castrado, o sea, que habría castrado al padre, y eso es para explicar por qué termina maldiciendo al cuarto hijo, a Canaán, al cuarto hijo de Can, o sea, al nieto, ¿no? Termina maldiciendo a un nieto, y era el cuarto hijo de Can, que era Canaán. Lo cierto es que explicación clara no encuentra uno. Sin embargo, cuando uno lee el pasaje del capítulo 9, en el verso 1,
dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Entonces uno entiende que al haber bendecido Dios a Noé y a sus hijos, pues no le quedaría bien a Noé luego maldecir a un hijo que Dios había bendecido. Entonces es la razón por la que termina maldiciendo a un nieto. ¿Okay? Eso es lo que pareciera. Pero más allá de todo esto, ¿a qué es lo que quiero llegar? Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿esto a qué viene? ¿Por qué estamos quedándonos allí en ese versículo y esta historia que aún no las está contando y ni siquiera nos está diciendo con precisión cuál es el sentido real de lo ocurrido? ¿Verdad? ¿Por qué traigo a colación ese texto? Porque el texto, en cuanto a la maldición que profiere Noé respecto de Canaán, que recuerden que fueron las tierras que Dios prometió a Abraham, Canaán. Maldito sea Canaán, sea el último siervo de sus hermanos. Que Canaán sea siervo de sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Canaán? O sea, los hijos de Can, los otros hijos de Can, hijo de Noé. Los hermanos eran Misraim, que ya veremos que ahí es donde está el punto que les quiero contar. Misraim era uno de los hermanos, Fut o Put era otro de los hermanos y Cus, otro de los hermanos. Eran cuatro, ¿no? Cuatro hijos tenía Can. La maldición es sobre el último, Canaán. Y lo está maldiciendo Noé diciéndole, serás esclavo de tus hermanos. Y entonces, uno de los hermanos, que es Fut o Put, Flavio Josefo, este historiador del siglo I, dice que Put o Fut es Libia, ¿no? La identifica con Libia. Acus se identifica en la historia con Etiopía y Misraim es Egipto. O sea, los hebreos conocen a Egipto como Misraim. Y recordemos que esto es cuando con Noé se nos está hablando cómo fue repoblada la humanidad. Es la manera como se nos explica la repoblación del mundo después del diluvio. Entonces, todos los hijos de Sem, uno de los hijos de Noé, son los que van a conformar a los semitas. Y ahora, estos hijos de Cam eran entonces uno quien fue el padre de Egipto, Misraim. Si Noé en su sentencia está diciendo, serás esclavo de tus hermanos, se lo está diciendo a Canaán, y uno de los hermanos era Misraim, Egipto, ahí en ese solo versiculito, fíjense que hay una manera como los judíos están en su literatura, en este caso en las escrituras, explicando esa cautividad y esa esclavitud que tuvieron ellos en Misraim, en Egipto, ¿no? Canaán, que era la tierra prometida, la que poblaron ellos, los israelitas, esa tierra que Dios les prometió. Entonces le está diciendo, serás esclavo de tus hermanos, y uno de los hermanos era Misraim. Y luego también lo censura diciéndole o añadiéndole, bendito sea el Señor Dios de Sem, ¿no? Le dice Noé, bendice a Sem, y entonces le dice que Canaán sea su siervo. Al Canaán que está maldiciendo Noé, le dice que bendito sea el Dios de Sem, que dicen que era su hijo mayor, porque algunos todavía no se ponen de acuerdo si Sem o si Jafet, pero realmente todo inclina a que el hijo mayor era Sem. Entonces está diciendo bendito sea Sem, y inmediatamente dice que Canaán será siervo de Sem. Y Sem tenía, dentro de sus hijos, tenía a Asur, que es el padre de los asirios, ¿no? Asur, que es el padre de los asirios. Y vamos a ver cómo los asirios van a invadir y van a destruir al pueblo de Israel por allá por el 722. O sea, cómo estos dos versículos tan pequeñitos que están aquí, que a veces pasan tan desapercibidos, tienen un alto contenido de la historia del pueblo de Israel, y por lo menos tratan así los judíos de explicar ellos cómo terminaron cautivos, y diciendo más que todo que esta cautividad de una u otra manera estaba hasta preavisada, ¿no? Desde las épocas mismas de Noé. Entonces quiero que eso lo tengamos en cuenta, porque justamente después de esta historia con Abraham, que ellos van por esta carestía que tiene el pueblo. Recordemos que los hermanos de José lo venden a Egipto, y allá queda entonces por un tiempo José, los hermanos llegan. Esa historia también, digamos que ahí no voy a entrar a recabar tanto, la conocemos. Lo que queremos decir es que allá quedó cautivo el pueblo por un alto tiempo en Egipto,
al punto que se nos habla de cerca de 400 años hasta que aparece Moisés, ¿verdad? Hasta que aparece Moisés, se nos narra su nacimiento, cómo entonces Dios lo elige para que vaya y libere al pueblo. Yo creo que el primer día de clases, cuando yo estaba echándoles como unos tips de las escrituras, veíamos cómo Moisés es un tipo o una figura de Cristo, ¿no? Desde el nacimiento mismo de Moisés. Nace Moisés habiendo respecto a él una gran persecución porque el faraón había mandado o había dado la orden a que las parteras, cuando naciesen niños varones, los niños fueran inmediatamente muertos, no los mataran a los niños. Es un poco lo que pasa con Cristo y el mandato de Herodes, que matase a los niños menores de 2 años. Desde ahí ya viene ese paralelo, esa figura que Moisés es respecto de Cristo. El mismo Deuteronomio habla de que el Señor dará un profeta y habla de un profeta mayor como Moisés, ¿no? El Papa Benedicto XVI en su libro sobre Jesús, en el tomo que va desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección, precisamente habla del Señor como el nuevo Moisés, como el nuevo Moisés. Y no solamente este paralelo, vemos a Moisés ya cuando elige a los 12 espías que manda a las tierras de Canaán. Es un paralelo de lo que hace Cristo cuando elige a sus 12 apóstoles. Y luego Moisés escoge a 70 ancianos para que lo ayuden a gobernar, ¿no? Por lo menos para que le apoyen en la tarea de liderazgo que tiene, para que le apoyen solucionando los conflictos que hay entre el pueblo. El Señor Jesús, después de haber escogido a los 12, elige 70 también para mandarlos de 2 en 2 y que vayan a predicar, ¿cierto? Vemos nosotros también cómo Moisés cruza el desierto, el Señor va al desierto, Moisés está 40 días ayunando para la recepción de las tablas, que luego reciben el Sinaí, el Señor Jesús ayuna también durante 40 días, el mismo tiempo de Moisés. Entonces, todos estos paralelos los tenemos también cuando Moisés, la primera de las plagas, o sea, el primer milagro que hace Moisés en cuanto a la liberación en sí misma, es convertir el agua en sangre. Tiene que ver con el primer milagro que hace Jesucristo al convertir el agua en vino, ¿no? Vino que después tiene el signo también eucarístico que va a convertir luego en su sangre. Tenemos también a Moisés cuando hablaba con Dios, su rostro quedaba resplandeciente. Vemos la transfiguración también de nuestro Señor Jesucristo. Moisés a uno de esos 12 que eran espías, uno que se llamaba Oseas, le cambia el nombre, le pone Josué y lo deja por líder. Así también el Señor Jesucristo a uno de los 12 llamado Simón cambia su nombre llamándolo Pedro, Kefas, ¿no? Y lo deja por líder. Entonces tenemos, entre otros paralelos, ver cómo la importancia de Moisés, y por eso las escrituras la tenemos que entender siempre en esa óptica, que el Antiguo Testamento tiene, como dice San Agustín, ¿no? Tiene ahí oculto al Nuevo Testamento, tiene oculto a Cristo. Y en el Nuevo Testamento se hace patente, se hace claro el Antiguo Testamento. Entonces tenemos esa historia, esa experiencia con Moisés en la salida entonces del pueblo desde Egipto. El Señor entonces en el Sinaí les revela, entrega las tablas de la ley y bueno, esa historia que también para nosotros seguramente no es desconocida. Luego de esta fase, de la fase del Éxodo, hablábamos nosotros ya de la fase monárquica, ¿no? De la monarquía. Y quiero ya entrar más allá del tema de Saúl, que seguramente lo conocemos, y estas disputas que hubo, que seguramente habrá cosas muy importantes que señalar allí, pero quiero entrar de inmediato en lo que ocurre con David, ¿verdad? Que también es figura de Cristo, tiene figura de Cristo. El rey David que gobierna, decía hace un rato, entre el año 1010 y el año 970, Dios entonces le promete a David este reino, que luego fíjense cómo es la anunciación que estaremos próximos a celebrar ahorita el 25 de marzo, que cae viernes de penitencia, pero la solemnidad es como un paréntesis, así que ese viernes no hay ayuno, no hay abstinencia, porque estamos de fiesta celebrando la anunciación. El viernes 25 de marzo vamos a celebrar la anunciación, pero lo que quiero señalar es que en la anunciación el ángel le dice a María justamente
que a quien va a concebir heredará el trono de David, su padre. De hecho, cuando el ángel saluda a María, la saluda con el salve, ese salve es un saludo a la realeza. Ese salve lo encontramos solo en el Evangelio 5 veces. 4 están destinadas a Jesús y una a María, no hay más. Y cuando está destinado a Jesús es cuando los soldados se están burlando de él y le dicen, salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos, y le hacen venia, ¿no? Inclinación, porque así iba acompañado el saludo. Por eso no nos debe extrañar, aunque el texto no lo dice, que el ángel cuando saluda a María diciéndole salve, quejarito mene, cuando hace esa salutación, no nos extrañe que al decir salve el ángel haya hecho una inclinación, ¿no? Una venia a la Gebará, como la conocen los judíos, la reina madre, la reina madre. Recordemos también que el libro de los Reyes nos cuenta que Betsabé va hasta a ver a su hijo para hacerle una petición. Su hijo la saluda, hace una inclinación y le manda a poner un trono a su derecha. Ese es el puesto de la reina madre, a la derecha del hijo, del rey. Por eso cuando a Jesús le dicen la mamá de los Zebedeos, ¿no? De Juan y de Santiago, que uno de mis hijos se sienta a la derecha y el otro se sienta a la izquierda. Le dice el Señor, no, eso no me corresponde a mí, eso está reservado para quienes el Padre lo tiene previsto, ¿cierto? Para quienes el Padre lo tiene previsto. Yo no estoy afirmando ni quiero asumir esa atribución de decir, pero la historia nos está diciendo algo, ¿no? Que el lugar de la derecha del rey es el de la reina, ¿ok? Entonces, lo digo desde la historia, ¿no? Desde la historia y lo que la cultura judía nos presenta. Entonces, quiero decir que ese saludo que se le da a María es un saludo justamente a la realeza. Entonces, por eso ahí le va a decir que el hijo que ella va a concebir heredará el trono de David, su padre. Por eso el Apocalipsis 12, cuando nos habla de la mujer vestida de sol, ¿verdad? Que tiene la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas en su cabeza. O sea, nos está poniendo una mujer como reina. Y nos dice que esa mujer da a luz al hijo varón que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro, ¿no? Ahí hay otra figura en cuanto a la realeza, ¿no? A la realeza. Y si bien esa figura nos lleva a poner en mente al pueblo de Israel, nos lleva a poner en mente a la iglesia, no puede descartarse, como también lo ha presentado el Papa Benedicto XVI, a que esa es figura de María Santísima, el Apocalipsis 12, aquella mujer que da a luz al hijo varón que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. Entonces, en toda esta línea, lo que quiero llegar es al punto de la monarquía, la importancia que tiene el rey David y como una figura de Cristo nuestro Señor. Pero, no obstante el pecado de David, Dios mantiene en él el reino y lo mantiene en su hijo Salomón. Y recordemos que Salomón peca y peca de gravedad, aunque ya en su ancianidad. Después que Salomón emprende la construcción del templo, y ya en su ancianidad, dicen las escrituras, que construyó unos altos, unos altares para el dios de los moabitas y el dios de los amonitas. Miren que esto es importante porque ¿de dónde salen los moabitas? No sé si nosotros recordamos que Lot, una de sus hijas, lo embriaga y tiene una relación incestuosa con su padre, queda embarazada y su hijo se llama Moab, ¿no? Se llama Moab. Entonces es el padre de todos los moabitas. Y ese pueblo de los moabitas es un pueblo eminentemente pagano. Entonces adoraban a uno de sus dioses, Milcón. De hecho, hay un hallazgo arqueológico cerca del año 1960, si no estoy mal. Ese hallazgo arqueológico encontró lo que hoy se conoce como la estela de Meshá. Meshá fue un rey de los moabitas. Y en esa estela había una inscripción en paleohebreo, había una inscripción que daba honor, digámosle, al rey de los, al dios de los moabitas. A ese dios de los moabitas, Salomón le construye un templo al este de Jerusalén para que sus mujeres
porque pareciera que Salomón tenía afición por las mujeres extranjeras, ¿no? Entonces, Salomón, en este sentido, construye un templo, no un templo, perdón, un altar, un alto para el dios de los moabitas, Milcón. Y también un alto, un altar para el dios de los amonitas. La otra hija de Lot, la otra hija de Lot, le hace caso a la hermana o la hermana le aconseja que ella tuvo descendencia habiéndose acostado con su padre después de embriagarlo. Hizo lo mismo, queda embarazada y su hijo se llama Benamín, ¿no? El padre de los amonitas. Entonces también esos amonitas, como pueblo pagano, Salomón manda a construir un alto para que ahí adoren a este dios pagano de los amonitas y también a la diosa de los sidonitas llamada Artastés, que ahí es donde viene el tarot, el Astarot también la llaman en otras culturas. Entonces, Salomón, miren hasta dónde llegó, ¿no? Hasta dónde llegó Salomón. Y no obstante esto, Salomón a su muerte le sucede su hijo Roboán. Y en esto quiero que pongan mucha atención porque aquí hay un aspecto muy, muy importante con lo que va a pasar con este hijo de Salomón, Roboán. Hasta aquí el reino está unido. Lo consolidó David, su hijo Salomón emprendió estas grandes obras como el templo. Y esto, claro, resultó también oneroso, ¿no? Que a veces creemos que las cosas salen gratis, ¿no? Y los pueblos y las naciones y los estados se financian, entre otras cosas, de el ingreso del mismo pueblo, ¿no? De los impuestos. Entonces, Salomón habría puesto una carga impositiva fuerte en el pueblo, y el pueblo le pide a su hijo, o sea, a la muerte de Salomón, a Roboán, a su hijo, le piden que baje la carga de impuestos, porque ya esas obras que se habían acometido ya habían bajado el nivel, ya no estaban en las mismas empresas de estas obras grandiosas y que se financiaban en ese momento, además de los botines de guerra que conquistaban, pues con la plática del pueblo. Entonces le piden que baje la carga impositiva, pero Roboán se consulta a los ancianos del pueblo y los ancianos les dicen que era justo que bajara los impuestos, que tenía razón el pueblo, que los obedeciera, que le bajara los impuestos. No contento con esa respuesta de los ancianos, Roboán va hacia los jóvenes, ¿no?, del consejo. Le pide consejo a los jóvenes y los jóvenes le dicen a Roboán que no debe bajar los impuestos, que antes, por el contrario, debe incrementarlos, porque de bajarlos el pueblo puede interpretar que no era un rey como su padre Salomón, ¿no? Y era un rey sin carácter, era un rey débil. Se entendió eso y entonces Roboán, estando ellos reunidos en una de las ciudades del norte, propiamente en Siquem, estaban reunidos ellos en esa parte del norte, y cuando el pueblo oye esto, que este rey no le baja los impuestos, ni siquiera se los mantiene, sino que por el contrario se los incrementa, entonces el pueblo empieza a revolucionarse y le toca a Roboán salir huyendo de allá del norte y regresa a Jerusalén, regresa abajo, regresa a Judá, ¿no? a la parte sur. En ese momento, estoy hablando cerca del año 930, esta fecha no la pierdan de vista, este acontecimiento no lo pierdan de vista porque es central. En ese momento se da la división del reino. Esa parte que estaba allá en el norte no aceptó a Roboán, hijo de Salomón, como su rey, no lo aceptó. Y entonces proclamaron por rey a un personaje llamado Jeroboán. Miren que los nombres son muy similares, ¿no? Roboán, nos podemos acordar por robo, era como que le estaba robando al pueblo, ¿no? A través de los impuestos. Y entonces nombran en el norte como rey a Jeroboán. En ese momento, la unidad del pueblo de Dios, de la monarquía unificada que había en Israel, se rompe y quedan dos fragmentos, ¿no? La parte norte, llamada Reino del Norte o Reino de Israel, y la parte sur, llamada Reino de Judá, la capital Jerusalén, llamada Reino de Judá. En ese momento la capital en el sur era Siquem, pero fue cambiando hasta que finalmente Samaria se constituye como la capital de la parte
norte, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista eso, así como también yo esto lo suelo comparar con lo que ha pasado en la Iglesia Santa de Dios, que en el año 1054 hubo un cisma en el que la iglesia se fraccionó, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Entonces quedó la iglesia católica, por eso decimos católicos apostólicos romanos, la iglesia con sede en Roma, y el otro lado quedó la iglesia que ha acuñado la expresión iglesia ortodoxa, ¿no? Que era la iglesia, digamos, de habla griega, ¿okay? La iglesia griega. Y bueno, muchas de esas iglesias de Oriente han vuelto a la comunión con Roma. Por eso hay cerca de 24 comunidades que han vuelto a la comunión plena con Roma y confiamos en Dios que algún día este cisma pare y volvamos a ser nuevamente una sola iglesia. Bueno, sin entrar luego a la fractura ya de la división de la Reforma Protestante en 1517, que ya eso es otra cosa, ¿no? Pero el reino, entonces, la monarquía se fraccionó, quedó reino del norte, reino del sur. Jeroboam, esto es importante, Jeroboam, bueno, construyó un templo allá ordenó sacerdotes del común de los fieles. Miren que los sacerdotes se ordenaban de los levitas. Él empezó a ordenar sacerdotes del común del pueblo, construye un templo, y un templo que después terminó siendo dedicado a Baal, ¿no? Y se construyeron altos en Betel, que significa casa de Dios, Bet, casa, el Dios. Recordemos también Belén, ¿no? Casa del pan, Belén. Ese nombre Betel se lo había puesto Jacob cuando vio, ¿se acuerdan de aquel sueño de la escalera que ángeles bajaban, ángeles subían? Y él decía que eso que él estaba viendo ahí era la casa de Dios. Esto era la casa de Dios. Ese nombre viene desde allá, ¿no? Desde Jacob, desde uno de los patriarcas. Pero ahora en esta época en la que está gobernando Jeroboam allá en el norte, él entiende que si su gente que está en el norte sigue bajando a adorar allá en Jerusalén, va a llegar un punto donde ellos no van a querer volver, sino que se van a quedar allá en el lugar de culto, en Jerusalén. Y no sea que se pongan de acuerdo con el rey de allá, de Judá, y terminen, digamos, matando a Jeroboam y quedándose entonces, unificando nuevamente el reino, quedándose con todos el reino de Judá nuevamente. Entonces, en esa astucia que tiene Jeroboam, él manda a construir su templo allá, ordena a sus sacerdotes, y bueno, y acá vamos a ver que en esta época vamos a encontrar ya profetas como Elías, que va a intervenir acá en esta época. Pero ahorita vamos a mirar propiamente eso. Ahorita me interesa que podamos conocer el contexto en sí de la historia y luego ya yo voy a ir diciendo, ok, bueno, yo le voy a hacer a la próxima porque veo que el tiempo se me está yendo. Pero en la próxima clase, entonces ya ubicando este contexto histórico es donde vamos a empezar a ver cómo fueron naciendo cada uno de los libros, ¿no? Las tradiciones que dieron paso al Pentateuco, todo eso lo vamos a mirar ya por lo que veo la próxima clase. Pero ahora me interesa este tema histórico. Entonces, el punto está en que construyeron, como repito, bastantes, pues aparte del templo, hicieron estatuas en Betel, sobre todo en estas estatuas, ahora que estoy hablando de estas estatuas, uno de los profetas que actuó cerca del siglo VIII antes de Cristo, allá en esa parte del norte, dos profetas, digamos, son los más reconocidos que actuaron en el norte, Oseas y el profeta Amós, ¿no? Son los dos grandes profetas que obraron, que ejercieron su ministerio allá en el norte. Uno de ellos, en los textos vamos a ver que él utiliza la palabra Bet Aben. Bet Aben quiere decir casa de iniquidad. O sea, está hablando de Betel, Betel, casa de Dios, allá donde construyó Jeroboam estos altos a Baal y se ofrecía culto a estos dioses paganos, a Baal puntualmente, se le rendía culto. Entonces, hay una época importante en que viene toda esta idolatría, sobre todo de la parte del norte, y estos profetas Amós empiezan a denunciar esa infidelidad de la parte norte, al punto, como repito, que a Betel, llamada casa de Dios, ellos empiezan a llamarla Betabén, casa de iniquidad, por todo lo que estaba pasando en esa parte del norte. Entonces, el reino del norte, por sus iniquidades, por su infidelidad, por toda su idolatría, ¿okay? por toda su idolatría, es lo que va a terminar que
el reino de los asirios, que era, digamos, la potencia en ese momento que dominaba, el reino de los asirios en el año 722, llegue allá a esa parte norte y trabe guerra y termine destruyendo todo cuanto se encontraba en esa parte norte, ¿no? Termina borrando el rastro, como decía hace un rato, de 10 de las 12 tribus. 10 tribus estaban alojadas en la parte norte y el rastro se borró con esa toma de los asirios en el 722. Entonces, gran parte de los textos que vamos a leer, cuando usted vea el Antiguo Testamento, se va a encontrar en esa escena en la cual los asirios están próximos a atacar al pueblo de Israel, a la parte norte. Recordemos que todavía la parte sur, con las murallas y demás, tenía una mejor defensa, ¿no? Entonces, a la parte norte, en el 722, se borra el rastro, se borra el rastro. Ahí los asirios se mezclan con mujeres judías, ¿no? En Samaria, sobre todo. Por eso entendamos, cuando leemos en el Nuevo Testamento, que los judíos no se gustaban con los samaritanos. Claro, porque los judíos entendían que los samaritanos se habían mezclado con los asirios y que ya esa sangre pura, digámosle así, de los hebreos no existía en esos tales samaritanos, que realmente lo que tenían era sangre pagana, ni siquiera por decir solamente gentil, sino pagana incluso. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante que la tengamos en cuenta en el 722. Ahora, luego el pueblo de Judá se mantiene, si bien tiene la presión de los asirios allí, logran mantenerse, sobre todo con un rey muy importante que es el rey Josías. El rey Josías emprende una campaña para limpiar al pueblo de la idolatría. Y los altos que había construido Salomón, como conté hace un rato, al este de Jerusalén, o sea, esos altos al dios de los sidonitas, al de los amonitas, al de los moabitas, los destruye Josías. Y miren que Josías era tanto lo que quería hacer, ya voy cerrando, ya me quedan 6 minutos, ya voy a cerrar. Entonces, viendo a Josías, toda esta campaña en la cual Josías limpia, sobre todo la parte donde él está gobernando, que es en el sur, en Judá. Ojo, ya se había destruido la parte norte, ya la habían destruido, ya estaban, eran los asirios allá. Pero llega Babilonia, que empezó a ser la potencia por entonces, y Babilonia empezó a trabar disputas con los asirios. Esas disputas entre caldeos y entre los asirios la aprovecha Josías y no solamente limpia de esos monumentos idolátricos la jurisdicción que a él le corresponde, que es la parte sur, Judá, sino que se extiende un poco más allá y los altos que estaban en Betel, en Samaria, él logra también derribar esos altos y esos monumentos idolátricos en esa época en la que estaba esa discusión. Allí en épocas de Josías, vamos a ver, cuando ya empecemos a ubicar a los libros, que por acá va a estar actuando Isaías. Yo les había explicado que era el proto Isaías o primer Isaías, eso no lo voy a enredar con eso ahorita, simplemente digamos que ese contexto hay que tenerlo en cuenta en esta época de la reforma que hace el profeta, perdón, que hace el rey Josías, ¿ok? Sin embargo, a la muerte de Josías, los que le suceden no tienen esta misma entereza de Josías y empiezan a dar la espalda a Dios. Por eso fíjense que a veces cuando leemos nosotros el libro de Isaías, cuando hablamos que el rey pide una señal, ¿no? Pide una señal y el libro dice, el texto dice, no pediré ninguna señal a Dios. Entonces no falta, y a veces he estado, y bueno, con respeto lo digo, ¿no? Pero he estado en homilías donde incluso el sacerdote dice, miren, así hay que ser como este rey, que no era Acab, ¿no? Que no pidió una señal, no pidió una señal el rey, y hay que hacerlo así. Claro, no pidió una señal porque ya había trabado alianzas. Y eso es lo que uno tiene que mirar en la historia, que como estaba el pueblo asediado, Dios les había prometido la victoria, pero Dios era quien obraría la victoria con el pueblo, sin alianzas. Pero este rey, al verse asediado, busca las alianzas y realmente ya había dado la espalda a Dios. Entonces, ¿qué señal va a pedir? Entonces, eso hay que mirarlo también en ese contexto. Así que finalmente
después de un tiempo entre esas batallas entre babilonios o caldeos propiamente, entre caldeos y los asirios, logra imponerse Babilonia, logran imponerse los caldeos y empiezan a asediar y a asediar a la parte sur. Recuerden, a la parte sur, ya el norte había caído en el 722, recordemos, antes de Cristo, por los asirios. Tiempo después, entonces los caldeos llegan y traban conflicto allá arriba con Asiria, pero ya en la parte de Judá empieza a sentir de una u otra manera la presión de los caldeos, que finalmente en el 589 los caldeos llegan, destruyen las murallas, destruyen el templo, y ahí es donde viene el exilio a Babilonia, repito, en el 587 propiamente se produce el exilio a Babilonia, y estando el pueblo allá en Babilonia, vamos a ver los libros que también allá en el exilio se escribieron, no se redactaron. Pero quiero decir que estando en el exilio en Babilonia, el tiempo, el pueblo tiene allá un gran periodo, un gran tiempo, son 50 años más o menos que el pueblo dura exiliado, cautivo allá en Babilonia, hasta que empieza otra potencia ahora a cobrar fuerza. Ya no eran los asirios, ya no era Babilonia, ahora eran los persas en cabeza de Ciro, y los persas llegan hasta Babilonia, triunfan los persas, y en ese sentido logran la liberación del pueblo. Miren que algunos judíos, como Dios había prometido liberación, un Mesías, entendieron que Ciro el persa era el Mesías, ¿no? Era el que los había liberado, porque justamente de una u otra manera debemos entender que Dios tuvo que haber tocado y dispuesto esto para que Ciro el persa conquistara al pueblo de Babilonia y emitiera su decreto que finalmente en el año 539 les da la libertad a Israel, al pueblo hebreo, para que regrese a su tierra. Y bueno, al regresar a su tierra, el pueblo, viene toda otra historia donde ellos arrancan todo su proceso de reconstrucción, pues todo lo tenían destruido, ¿no? El Arca de la Alianza se había perdido y de hecho se perdió. Y el Arca de la Alianza, que lo veremos, es un signo de la Santísima Virgen, ¿no? Que es el Arca de la Nueva Alianza. Algún día miraremos ese paralelo que nos presenta Lucas en el capítulo primero, cuando nos habla de la visita de María e Isabel, lo pone en paralelo con el desplazamiento del Arca a Jerusalén. Eso es una historia muy bonita que vamos a ver. Bueno, son las 8 en punto. Cierro acá simplemente diciendo que en este tiempo en el que ellos llegan del exilio, ¿no? Empiezan toda esta reconstrucción. Vamos a ver qué libros nacieron allí, porque ven todas las crónicas, viene la época de Esdras, Nehemías, profetas que ejercen su ministerio allí. Empieza también una nueva forma literaria, una especie de parábolas. Ahí vamos a ver que van a aparecer libros como el de Ruth, el mismo libro de Job va a aparecer en esta etapa. Luego, por acá, por el 167 antes de Cristo, van otra vez por ahí, van a aparecer unos descendientes, porque ya ni siquiera los persas, ¿no? Después va a aparecer Alejandro Magno. Aparece Alejandro Magno y aparece, Alejandro Magno muere en el 323 antes de Cristo y deja a sus 4 comandantes. Sobre todo ahí hay 2 que van a ser importantes, los Seleucos, o llamados los Seleucidas, de Seleuco, y los Ptolomeos, ¿no? Estos 2 van a ser importantes. Entonces de aquí se va a desprender un personaje que se llama Antíoco IV Epifanes, que ejerce una persecución contra religiosa. Es cuando viene esto de la abominación desoladora, porque mete una imagen pagana en el templo, y aquí viene la revuelta de los macabeos, y bueno, finalmente quedo ahí mucho, bueno, no quiero pasarme más. La próxima digamos, termino de redondear esta idea de los macabeos, que es muy importante, el papel que estos juegan aquí, para mirar ya los últimos libros, cuando los veamos, pues esto de los libros. Fíjense que no les he contado los libros, simplemente quiero que veamos un poquito la historia, y después vamos a empezar a meter los libros como un rompecabezas en toda esta historia, ¿no? Donde en esta historia que hemos visto van apareciendo los distintos libros, ¿ok? Bien, bueno, espero que se haya podido comprender lo que aquí cuadramos, y ya estoy abierto por si hay preguntas, claro que sí, con el mayor gusto. Adelante. Muchas gracias, doctor Fabián.